La filosofía era más fácil de observar en las escuelas helenísticas. Para ellas, esta área del conocimiento no consistía únicamente en la enseñanza de teorías abstractas o en un exégesis textual. Antes que nada era un ejercicio, un modo de vida. Esto ya lo ahondamos en el video anterior. Pues bien, para ellas, la principal causa del sufrimiento del hombre son sus pasiones, concretamente sus miedos exagerados y sus deseos desordenados. Por ejemplo, en los estoicos, ellos concebían que la infelicidad del hombre se debía a que anhelaba a poseer o a conservar ciertos bienes que se arriesgaba o bien a no obtener, o si los obtenía, a perderlos. Y esto lo llevaba a obsesionarse con evitar peligros que a menudo eran inevitables. Pues bien, para los estoicos lo único que importaba era aquello que dependía de nuestra voluntad, que fuera relativo a nuestro libre albedrío. Y esto sería el bien que siempre se puede obtener y el mal que siempre se puede evitar, son el bien moral y el mal moral. Solamente estas dependen de nuestra voluntad y todo lo demás escapa a esta. Pertenece al encadenamiento de causas necesarias y, por consiguiente, deben resultarnos indiferentes. Cuando decimos indiferentes, quiere decir que como son procesos de la naturaleza, no dependen de nosotros. Lo queramos o no, tarde o temprano va a pasar. En algún punto nos alcanzará la enfermedad, un dolor, sufrimiento y la muerte. Y estas cuestiones son a las que temen los hombres, pero para los estoicos deberían resultarnos indiferentes porque no dependen de nuestra voluntad. Lo único que sí debería de preocuparnos sería hacer el bien y evitar el mal, ambos morales. Entonces, de lo que se trataba aquí era de pasar de una visión humana, es decir, donde la visión de las cosas o de los valores dependía de las pasiones, a una visión natural, es decir, que concibiéramos a las cosas que temen los hombres desde la visión de la naturaleza. Y pues bueno, para conseguir esta transformación interior, este cambio de visión, cambio de perspectiva desde la humana a la natural, se necesitaban a los ejercicios espirituales. Y en aquellos tiempos no se necesitaba más que hacer una pequeña referencia, alguna máxima, algún consejo, porque estos ejercicios formaban parte de la vida cotidiana de las escuelas filosóficas. A continuación pasaremos a ellas. La atención consiste en una continua vigilancia y presencia de ánimo, en una conciencia de uno mismo siempre alerta, en una constante tensión espiritual. Esta vigilancia del espíritu consiste en el discernimiento entre lo que depende y lo que no depende de nosotros. No debes apartarte de tus principios cuando duermes, ni al despertar, ni cuando comes, bebes o conversas con otros hombres. La regla fundamental a las situaciones concretas de la existencia, obrándose siempre así, con corrección, en todo cuanto se emprenda. Libérate de las pasiones, siempre provocadas por un pasado o un futuro que en absoluto dependen de nosotros. Facilita la vigilancia concentrándola sobre un breve instante, siempre dominable, siempre soportable en su exigüedad. La meditación facilita el estar preparado para el momento en que una circunstancia imprevista, quizá dramática, se presente. Uno debe representarse anticipadamente los problemas propios de la existencia, la pobreza, el sufrimiento, la muerte. Hay que mirarlos de frente recordando que no son males, puesto que no dependen de nosotros. En la memoria habrán quedado fijadas aquellas máximas contundentes que, llegando el caso, nos ayudarán a aceptar esos acontecimientos que forman parte del curso de la naturaleza. Por la mañana habrán de examinarse, previamente, las actividades que se realizarán a lo largo de la jornada, estableciéndose los principios que las gobernarán e inspirarán. Por la tarde, serán analizadas de nuevo para rendir cuenta de las faltas o los progresos producidos. También los sueños deben ser sometidos a reconocimiento.
La meditación se alimentará de la lectura producida por las sentencias de poetas y filósofos, o la escucha en el marco de las enseñanzas filosóficas impartidas por un profesor, mientras que el estudio y el examen en profundidad suponen, pues, la puesta en práctica de tales enseñanzas. Cabe habituarse, por ejemplo, a definir objetos y acontecimientos desde un punto de vista físico, es decir, a contemplarlos, por lo tanto, tal como se sitúan dentro del todo cósmico. El autodominio y el cumplimiento de los deberes de la vida social consiste en el esfuerzo por despojarse uno de sus pasiones, de sus vanidades, del prurito ruidoso alrededor del propio nombre, huir de la maledicencia, liberarse de toda pena u odio, amar a todos los hombres libres. En Plutarco podemos encontrar gran número de tratados que recuerdan a estos ejercicios, del control de la cólera, de la tranquilidad del alma, del amor fraterno, del amor a los niños, de la curiosidad, del amor a las riquezas, de la falsa humildad, de la envidia, del odio. Séneca, por su parte, también compondría obras del mismo género, de la cólera, de las buenas acciones, de la tranquilidad del alma y de la ociosidad. Filosofar, por lo tanto, para los estoicos consiste en vivir consciente y libremente. Consciente porque se traspasa el ámbito de la individualidad para reconocerse a uno mismo que forma parte del todo cósmico. Y por otro lado, libremente porque renuncia a desear aquello que no depende de nosotros. Y esto también se puede ver en otras escuelas helenísticas, también existen otros ejercicios espirituales. Tal es el caso de los epicúreos, por ejemplo, que tenían su propio método. Ahora hemos visto a la filosofía como terapia de las pasiones. Y pues cada escuela, como es normal pensar, tenía su propio método, su propia terapia para curar las pasiones. Pues bien, en el caso de los epicúreos también encontraban la infelicidad del hombre en temores exagerados, más bien temores injustificados y deseos insatisfechos. Entonces, ellos dividían 3 tipos de deseos: los naturales y necesarios, los naturales y no necesarios, y los no naturales y no necesarios. Ellos ofrecían una prescripción llamada tetrafármacon. Es una terapia, un método terapéutico que consiste en 4 máximas, en 4 principios. El primero: los dioses no son temibles, la muerte no es una desdicha, el bien es fácil de obtener y el mal sencillo de soportar. En eso consisten las 4 cosas, el tetrafármacon. Pues bien, para los epicúreos, el hombre se enajenaba tanto en cosas que no necesita para ser feliz, que lo enajena, lo distancia del verdadero y único placer, el placer de ser o el placer de existir. Y dice: quien se goce en el simple hecho de no tener hambre, no tener sed, no pasar frío, puede competir en felicidad con el mismísimo Zeus. O sea, para la física epicúrea también, ellos pensaban que la contemplación del infinito, que es un concepto clave en la física epicúrea, cuando se contempla el infinito del cosmos, uno es consciente de que la vida que tenemos es finita, es efímera. Entonces, al darnos cuenta de ello, no arrojamos nuestra felicidad hacia el futuro. Es decir, a veces esperamos que la felicidad llegue al futuro y confiamos en él para que llegue ahí. Pero en lo que esperamos, en lo que confiamos en el futuro, se está pasando el presente, y en lo que se espera una cosa, se termina por
por perderse el momento presente, el momento actual. Y el momento presente tiene una diferencia con respecto a los estoicos. Para los estoicos el presente consistía en un constante estado de vigilancia, de vigilar al propio espíritu. Pero para los epicúreos no consiste en una vigilancia, una atención, sino en relajarse, en ser consciente de que por el solo hecho de existir en este momento, de estar en el presente, deberíamos estar agradecidos, porque solo vivimos una vez y cuando morimos será por la eternidad. Entonces los epicúreos se regocijan por el mero hecho de existir.